En una declaración que contó solo con los votos de la bancada de la coalición multicolor, la Cámara de Diputados dio su total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que fue interpelada por el Frente Amplio acerca de las políticas económicas, sociales y laborales implementadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo ante el aumento de la inflación. La sesión, que había comenzado ayer a las 10 de la mañana, finalizó sobre las 4:30 de la madrugada de hoy. La moción aprobada por el oficialismo destaca que el gobierno hizo un manejo responsable de los fondos públicos en un contexto de crisis inflacionaria mundial y ponderó el gasto social con políticas sostenibles sin apelar al aumento de impuestos. Además, la moción ratificó el compromiso del gobierno con la recuperación del salario real a medida que la economía y el empleo continúen recuperándose, así como la instrumentación paralela de reformas estructurales. Por su parte, la bancada del Frente Amplio emitió una declaración en la que expresa su profunda insatisfacción con las explicaciones brindadas por Arbeleche y el rechazo a una política económica centrada exclusivamente en el resultado fiscal. La bancada de representantes del Frente Amplio reitera su profunda preocupación sobre el rumbo de la política económica y el deterioro del tejido social y productivo que se acumula. Una vez más, el gobierno demostró no tener una agenda para promover el crecimiento y desarrollo a la altura de los desafíos de nuestros tiempos, sostiene el texto. Durante la sesión, la diputada interpelante, Betiana Díaz, del Movimiento de Participación Popular, dijo que el gobierno sigue sin asegurar de forma clara la mejora salarial luego de 2 años de caída del poder adquisitivo. Además, indicó que la pobreza aumentó respecto de 2019 en todos los tramos de edad. Cuestionó también que hubo una caída en términos reales en la inversión en vivienda, salud y educación, lo que a su juicio se contradice con la afirmación del gobierno de que se amplió el gasto social. La legisladora señaló que las medidas en apoyo de la población más vulnerable van llegando tarde, de a poco, y no están siendo efectivas, y aseguró que el gobierno tiene margen para dar una respuesta mucho más contundente a los problemas que está sintiendo hoy la gente. Nadie puede negar que la vida de los uruguayos y de las uruguayas está cada vez más complicada. No es sencillo para las familias llegar a fin de mes. Hay muchas que directamente no lo alcanzan y ven el bienestar comprometido, pero además empiezan a sufrir privaciones o muchas veces tienen que recurrir a la solidaridad de sus vecinos y vecinas para poder tener garantizado el plato de comida. Por su lado, la ministra Arbeleche destacó que, pese a la emergencia sanitaria, el gobierno pudo mantener las luces largas prendidas, encarando reformas estructurales indispensables para poner a nuestro país en un camino de crecimiento. Arbeleche dijo que la orientación económica del Poder Ejecutivo es coherente con el documento Compromiso por el País, firmado por la coalición en 2019, antes de la segunda vuelta, y con el cambio que votó la ciudadanía en las últimas elecciones. En cuanto a las propuestas que se han recibido del Frente Amplio, planteó que claramente no son responsables por el costo que representan y porque no se focalizan en la población más vulnerable. Creemos que gracias al cambio de enfoque que hemos puesto en acción es que el país atravesó la emergencia sanitaria en libertad y manteniendo los motores de la economía encendidos. Y la gente entendió ese concepto, señor presidente, libertad y motores de la economía encendidos, porque desde otros lugares se pedían otras opciones. Se incrementó la inversión, se creó empleo, se están mejorando los indicadores sociales en un mundo en donde todos los indicadores sociales han sido afectados por la pandemia y estamos manteniendo la credibilidad y la confianza en el país. La ministra dijo que se ha repetido muchas veces que existieron recortes en las políticas sociales, pero la realidad, enfatizó, es exactamente la contraria. En ese sentido, resaltó que en 2021 las transferencias sociales se duplicaron en comparación con las de 2019. Además, Arbeleche aseguró
que para el gobierno fue y será central no aumentar los impuestos, pese al punto de partida frágil y al incremento de gasto público que deparó la pandemia. Si bien aclaró que no hay datos de este primer trimestre relativos al nivel de actividad, existen sí indicadores muy auspiciosos de cómo viene la recuperación económica. Por último, reiteró que la administración mantiene el compromiso de mantener el salario real en el sector público. Y respecto al sector privado, sostuvo que es competencia de la instancia tripartita acordar los lineamientos para que se dé la recuperación, pero el compromiso de mantener el salario real está, siguió diciendo. Por el lado de la bancada oficialista hubo varias muestras de respaldo a la ministra Arbeleche en las intervenciones de los diputados a lo largo de la interpelación. En Cabildo Abierto, sin embargo, se escucharon críticas a la política económica. Por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone dijo que su partido apoya las medidas anunciadas este martes por el equipo económico porque se focalizan en los más vulnerables, pero planteó que Cabildo Abierto hubiese querido más y dijo que hay un ejemplo concreto en la posibilidad de extender el beneficio del descuento de 50% de la garrafa de supergas a los jubilados. Si se extendiera a esa otra población, a los de los jubilados, sería más efectiva y tendría un costo adicional, dijo, de $4,5 millones. Vamos a conversar justamente con él. Estamos en línea justamente con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Diputado Perrone, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Lo Gracias agarramos. por la comunicación, como siempre. ¿Pudo dormir algo o no? Sí, unas ¿Algo? horitas dormir. Diputado, a ver, ¿qué le dejó a usted la interpelación en primer lugar? Porque habrá escuchado, ¿no? Un comentario que apareció con frecuencia, es que desde afuera parecía haber dos países completamente distintos, ¿no? Si uno tenía en cuenta la visión, en algunos casos, del oficialismo, la visión de la oposición, parece que estamos hablando de dos países distintos. ¿Cuáles fueron sus apreciaciones? Sí, es así como usted dice. Vamos camino a esta situación de interpelaciones que se van a seguir dando. Va a ser una mecánica de desgaste que va a tener el Frente Amplio. Eso es así, ya lo tuvimos el otro día con Salinas y con ACE, si bien no fue una interpelación, pero fue un llamado a comisión general que es muy similar, donde estuvimos 17 horas, ahora estuvimos 16 horas con Ministerio de Economía, y siempre para el Frente Amplio va a estar todo mal, las respuestas no van a ser satisfactorias, no encontraron lo que ellos querían, y bueno, va a pasar así en diputado, va a pasar así en el Senado, que ahora va a ir el ministro Heber, y bueno, es lo que nos queda por delante. Nosotros entendemos que esto de la interpelación es una herramienta que se está mal utilizando, que desgasta al sistema político. La población ya no le presta atención, porque yo estoy seguro que hoy la gente ni va a hablar de la interpelación. Lo único que podrán hablar de la interpelación va a ser la cantidad de horas que tuvimos encerrados allá adentro, y a la población yo creo que no le llega nada en concreto, ni información relevante para que pueda ser tomada o que saquen alguna conclusión para el día a día de la vida de los uruguayos. Diputado Perrone, usted decía, para el Frente Amplio siempre va a estar todo mal. Y para Cabildo Abierto también se puede hacer casi un pronóstico, ¿no? En Cabildo Abierto la reacción o la evaluación a propósito de anuncios del gobierno casi siempre va a ser, está bien, pero nos hubiera gustado que hubiese esto y esto y esto otro, ¿no? En realidad, ¿sabe lo que pasa ahí? Que las medidas se anunciaron, ¿no? Cabildo Abierto estuvo la ministra Moreira en la conferencia de prensa, pero después hay un tiempo donde los que estamos en los temas, principalmente en estos temas económicos, me toca estar a mí, que con mucho gusto lo hago y me gusta el trabajo que hago. Entonces, cuando entramos a las medidas, entramos a ver algunas cosas que a nosotros nos hubiese gustado algún otro tipo de medida. Por eso yo hice referencia a los 7 puntos de las medidas que tomó el equipo económico. Yo entiendo que no estamos hablando de las jubilaciones más bajas que hay en Uruguay, que son unos 160.000 jubilados,
que tienen una jubilación que ronda los 15.000 pesos, que son jubilaciones muy bajas y que nosotros, que el país le tiene que dar algún tipo de ayuda, de respuesta en toda esta situación. Vamos, le pido un instante para repasar cuáles son las últimas medidas que anunció el gobierno, porque capaz que en el tráfico tan intenso de información el oyente se ha perdido, ¿no? Un conjunto de medidas que, decía el gobierno, permitirá atender a casi 1 millón de personas durante los meses de invierno con foco en la población más vulnerable. Además, se adoptan medidas tanto estructurales como coyunturales para reducir el costo de importación de los alimentos. A ver, vamos viéndolas una a una, Romina. Bueno, primero. Por un lado, el aumento del 4% para las asignaciones familiares, Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social Mides, ¿verdad? Este beneficio alcanza a unas 850.000 personas. ¿Y rige desde? Rige desde el mes de julio. Congelamiento del precio del supergas hasta fines de septiembre. La garrafa de 13 kilos se mantiene a 823 pesos durante el invierno. Además, los beneficiarios del Mides tendrán descuento en recargas de supergas del 50%, por lo que pagarán 411 pesos por cada garrafa hasta fines de septiembre. Este beneficio alcanza a 1 millón de personas. Después estuvo el refuerzo adicional del bono crianza de 1.500 pesos mensuales para 130.000 niños que tienen entre 0 a 6 años en el periodo de junio a septiembre, ¿verdad? Y esta medida alcanza el 42%, se señaló, de los niños de esa edad, y es adicional a lo que ya se había establecido para el plan Primera Infancia, ¿verdad? Que fueron 50 millones de dólares anuales previstos en la rendición de cuenta pasada. Aplicación de IVA focalizado para beneficiarios de asignación familiar Plan Equidad que opten por cobrar a través de la aplicación Tu App. Además, estas personas podrán incorporar hasta 2.000 pesos mensuales de sus propios recursos que también descontarán IVA. Después, la baja y eliminación en aranceles, ¿verdad?, a la importación de los productos más afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, la harina de trigo y también aceites refinados de soja y girasol. Reglamentación de la normativa ya existente a efectos de que el LATU realice controles de comercio exterior basados en análisis de riesgo, lo que permitirá racionalizar procesos y abaratar costos. En la misma línea se reduce la tasa que cobra el LATU a la importación de alimentos de 1,5% masiva queda en 0,5% masiva a partir del 1 de junio próximo. Y por último, una consideración del mercado laboral por un aporte estatal que es no reembolsable de hasta un tope de 5.000 pesos mensuales por cada trabajador que se contrate en régimen de jornada laboral completa y que no haya tenido trabajo formal en el último semestre. Este subsidio se va a pagar durante 4 meses. Ahí está, esa es la lista de medidas. Y entonces, ¿qué es lo que señalaba usted, diputado Perrone? Sí, se habla mucho del Mides en este caso, pero volviendo a las jubilaciones, hay jubilaciones que tienen ingresos menores a los que son las asignaciones de Mides. Nosotros fuimos al punto concreto, hay una exoneración del 50% en la compra de la garrafa de supergas de 13 kilos, que se le da a la población de Mides, usuarios de Mides, y nosotros pedimos extender ese beneficio a las jubilaciones más bajas, a estas 160.000 jubilados que rondan, como decía recién, los 15.000 pesos por mes. Entendemos que es algo que además es un reclamo que los jubilados nos hacen, que es un beneficio que a ellos los ayuda a pasar el invierno. Por eso nosotros lo hicimos ayer. ¿Qué pasa? Cuando se dan a conocer las medidas, que Cabildo Abierto está en la conferencia de prensa, después hay una parte que nosotros agarramos, tomamos las medidas y empezamos a analizarlas, y es ahí cuando empezamos a encontrar cosas que de alguna manera nos generan alguna duda, y por eso les pusimos ayer. Pero ahí que hay como un cortocircuito, digamos, porque no deja de ser, de llamar la atención que, estaba la ministra de Vivienda, Irene Moreira, como representante de Cabildo Abierto, ¿verdad? Como representante política. Incluso el senador Manini Ríos se había reunido con la ministra Susana Arbeleche, y sin embargo se ve ahora públicamente en lo que es la interpelación este planteo de parte de usted. No es un cortocircuito, es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo porque las medidas, después que se empiezan a analizar, se empiezan a dar situaciones, o también empieza a llamar gente que se ve afectada o beneficiada por las medidas, y es ahí donde nosotros decimos, bueno, acá hay algo que nosotros entendemos que no va por el camino correcto, que tiene que ser modificado. El caso de la exoneración o la baja del cobro del arancel de las medidas del LATU,
Ese fue uno de los puntos, donde se cobra a la importación de la alimentación, de alimentos, perdón, el 1.5% de la importación, y se baja el 0.5%. Nosotros ahí decimos que apoyamos esa medida, pero que tiene que ser para los productos de la canasta básica, porque hay alimentos que son de alto costo, que lo consume un sector de la población de alto poder adquisitivo, que no es necesario que tenga esa baja en ese arancel que se cobra. Uh-huh. Ese arancel se puede seguir cobrando, y ese dinero que se sigue cobrando, destinarlo a otro tipo de política, cualquiera sea la que el Estado entienda que sea más necesaria. Se bajan los aranceles a la importación de productos, en el caso de harinas y aceite, que nosotros ahí entendemos que afecta directamente a la producción nacional. Por eso también nosotros ahí hablamos de plazos, de poner un plazo, o ir marcando plazos según vaya evolucionando la pandemia y la situación de inflación que hay en el mundo. O sea, cuando nosotros tomamos las medidas y vamos a fondo, vamos encontrando cosas que nosotros tenemos que exponer. Ese punto no me quedó del todo claro respecto a los aranceles concretamente. ¿Qué es lo que entienden ustedes que debería pasar? Hay aranceles que se fijan para la importación de aceite y harinas, sí, ¿no? Que esos aranceles bajan. No tengo claro ahora los números. Sí, para la harina de trigo depende a veces de dónde, si es extrazona o si proviene de Argentina, ¿no? Ahí hay variaciones. En el caso de la harina de trigo, la tasa arancelaria, que era de 12%, se elimina en el caso de la extrazona, y en el caso de que provenga de Argentina se reduce a 6%. Y en el caso de los aceites refinados de soja y girasol, se elimina la tasa de 21% para los países fuera del Mercosur, y en el caso de que provenga de Argentina se disminuye de 16 a 8%. Exactamente, nosotros ahí decimos, en vez de bajar ese arancel, ¿por qué no le damos algún beneficio a la industria nacional? Acá tenemos una industria nacional de aceite que es Cousa, que tenemos que cuidarla, porque es una de las pocas industrias que quedan en esta, que producen este tipo de producto. Y si nosotros le abrimos la canilla de esta forma, no estaremos afectando a la industria, no estaremos poniendo en riesgo fuentes de trabajo. Entonces de repente se puede buscar algún tipo de medida que incentive a la industria nacional, que lleve a la baja del producto al consumidor final, que es lo que se busca, uh-huh. Y de alguna forma dar algún mensaje de respaldo a lo que es la industria nacional y tranquilidad a los trabajadores. ¿Qué pasa? Cuando las medidas se toman, se anuncian, se ven, realmente, lo tenemos que decir con toda claridad, suenan bien, pero después hay un análisis, que fue lo que nos pasó a nosotros, más profundo, que entramos a ver determinadas situaciones, que también tenemos que expresar porque tenemos que ser responsables, porque somos representantes de una parte de la población y entendemos que lo tenemos que decir y hacer. Probablemente pase en el futuro, después de lo que pasó ayer, que el Ministerio de Economía, que el equipo económico, cuando vaya a hacer nuevos anuncios, tendremos que, de alguna forma, aceitar el funcionamiento de comunicación entre nosotros. Uh-huh. Creo que va a pasar eso. Lo que para nosotros es importante decirlo y dejarlo marcado, se dio con los tiempos así y tuvimos que hacerlo en la interpelación de ayer. Yo lo dije ayer en la Cámara, nosotros tenemos un mecanismo de funcionamiento en cuanto a los temas económicos. Primero le hacemos las propuestas al Ministerio, a la ministra. Han habido instancias que el propio senador Manini se las ha hecho al presidente y después las hacemos públicas. Y de eso nos han criticado desde el Frente Amplio. Nos ha criticado el presidente del Frente Amplio, Pereira, porque nos dice, bueno, pero ustedes son gobierno, no son oposición. Es verdad que somos gobierno, pero es el mecanismo de funcionamiento que tenemos, porque esta coalición funciona distinto a cómo funciona o cómo funcionaba el Frente Amplio en el gobierno. Uh-huh. Acá tenemos el compromiso por el país, donde vamos todos, y después el resto de todos los temas del día a día, cada partido tiene su impronta. Uh-huh. Y así venimos funcionando. Y entiendo que es bueno porque es más transparente y la población por lo menos sabe, los partidos, cada uno qué piensa
y hacia dónde apunta. Por otro lado, usted y Cabildo Abierto vuelven a hablar de su demanda de una reforma tributaria, ¿no? Ese tema vuelve a aparecer, pese a que ha sido planteado ya varias veces al gobierno. Ayer estuvo en la conversación de nuevo. Sí, ayer estuvo. Nosotros hace un tiempo que venimos hablando de la necesidad de ir a un IVA personalizado, que entendemos que es de mayor justicia tributaria. El IVA personalizado significa, haciendo un gran resumen, que según los ingresos de la persona es el IVA que pague. Acá tenemos productos de la canasta básica que pagan el 10% de IVA, que hay un sector de la población que podría pagar la totalidad del IVA, ¿no? Y hay un sector de la población que podría ser exonerado del IVA. Los que tienen más pueden pagar la totalidad del IVA, los que tienen menos pagarían menos. Hay mecanismos electrónicos hoy, más allá de lo que nos quedó de la inclusión financiera, por el cual se puede llevar adelante una medida de este tipo. Yo ayer, de alguna forma, expresé en un sentido, en el buen sentido de la crítica, nosotros votamos la eliminación del 10% del IVA al asado, ¿no? Uh-huh. Pero de esa eliminación del IVA se benefició el sector más humilde, pero también se benefició el sector de mayor poder adquisitivo, que no era necesario, ¿no? Hay gente que puede pagar el 10% del IVA en el asado y hay gente que no lo puede pagar y es mejor que no lo pague. Entonces, diferenciar el cobro del IVA me parece que es una medida de justicia tributaria y yo creo que es una revolución tributaria, porque el Uruguay deja de recaudar, que ese es el famoso gasto tributario, deja de recaudar, recauda mal por las malas exoneraciones de IVA. Bueno, pero entonces, por eso, no es la primera vez que ustedes lo dicen, no es la primera vez que lo exponen y que lo reclaman. De hecho, el año pasado, en esta misma fecha, también lo planteaba usted en el Parlamento, ¿no? Un planteo muy similar. Sí, cada vez que hay una instancia nosotros lo planteamos. Fue en otra interpelación. En otra interpelación a la interpelación a la ministra Arbeleche, pero por otro asunto ustedes lanzaron este asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué viene ocurriendo con eso? ¿Qué pasa en el intercambio de ustedes con el Poder Ejecutivo? Sí, ahí en la otra interpelación fuimos a revisar las exoneraciones del régimen de las COMAPs, que son las exoneraciones que se le dan a las grandes empresas para hacer inversiones. Nosotros entendemos que ahí tiene que haber una revisación, porque ahí se pierden de recaudar millones de dólares que se le dan a las multinacionales, UPM, bueno, por nombrar alguna. Nosotros entendemos que ese régimen tiene que ser revisado. Eso fue lo que pasó en la interpelación anterior. Nosotros venimos empujando con la discusión del IVA personalizado, con la reforma de la tributación. No lo decimos solo nosotros, lo dice el Fondo Monetario y el BID. Le han dicho a Uruguay que Uruguay tiene que revisar este tema de las malas exoneraciones que hay. Nosotros empujamos desde el lugar en el que estamos y hasta donde podemos llegar, porque nosotros no somos la mayoría dentro del gobierno, no tenemos el poder de decisión, pero sí vamos instalando el tema. Y la medida focalizada que se da en este caso, que es una de las medidas que presenta el gobierno, de alguna forma va en ese sentido del IVA personalizado. Y ya desde la oposición también se ha dicho, lo ha dicho el presidente Mujica, de una diferenciación en el cobro del IVA puntualmente en el gas. Entonces de a poco vamos caminando y nosotros queremos instalar el tema para que hoy o mañana se pueda discutir en serio en todo el sistema político o en el gobierno, por lo menos con el equipo económico, porque de a poco vamos avanzando. Y yo creo que va a ser uno de los grandes temas en la próxima campaña. Se nos termina el tiempo. Creo que Romina tiene una pregunta más para una respuesta breve. A ver, una pregunta que tiene que ver con el conjunto de la interpelación de ayer, sí, ¿no? Porque yo le empezaba planteando, diputado, con qué país se identificaba más, ¿no? De los que quedaban descritos ahí en la interpelación, ¿no? Si con ese que describía el Frente Amplio, que percibe un deterioro del tejido social y productivo que se acumula, que señala que hay personas que comen gracias a la solidaridad de los vecinos, a las ollas populares y demás, o con el país de la ministra Arbeleche, que destacaba, bueno, que pese a la situación que se había dado, el país pudo mantener, decía ella, las luces largas prendidas, encarando reformas estructurales, y que veía claramente mejoras en los indicadores sociales. Usted, como político que recorre, que escucha, por lo que decía, llamados de gente que le hace planteos, entonces, ¿con qué situación se queda?
Me quedo con la situación, el cual votamos y apoyamos, que es la que describe la ministra Arbeleche. Si bien nosotros, como decíamos desde el principio, pedimos un poco más de alguna situación puntual y de gasto no tan excesivo, nosotros entendemos que se ha hecho un buen manejo de la economía, con seriedad, con responsabilidad, y hay un sistema político, hay un gobierno que está encima de los temas sociales, atendiendo las demandas que sin duda tienen mucho que ver con la pandemia y ahora lamentablemente con la guerra. Pero entendemos que se ha hecho un buen manejo con mucha responsabilidad. Diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que pasen muy bien. Gracias a ustedes. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.